le doy la bienvenida, como cada semana, a Miguel Elorza, jefe de información de Infodemia. Muy buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Braulio. Buenas noches a todas y todos. Feliz Día del Amor y la Amistad. Feliz Día del Amor y la Amistad. Siempre. Excelente. Pues cuéntanos qué nos traes pasó? esta semana, porque hay temas bastante interesantes. Cuéntanos. Bueno, hoy en la conferencia matutina presidencial, el presidente anuncia una nueva sección que creo va a estar bastante interesante, el quién es quién en los bots. Vamos a ver quién contrata bots, quién promueve, cómo se crean de manera artificial estas tendencias, pero sobre todo, quién las paga y cuánto cuestan, porque vaya que es un negocio. ¿Quién Y a propósito, ¿quién pompó exactamente? Y a propósito de las mentiras, ha estado circulando a través de redes sociales, también a través de aplicaciones de mensajería, una falsa constitución que, según los que promueven esta noticia falsa, va a abolir la propiedad privada y también dicen que es una iniciativa del presidente de la República. Esto es falso, pero si te parece bien, si les parece, vamos a ver el video y lo comentamos. Usuarios de redes sociales, comentaristas y políticos de oposición construyeron en 3 pasos una ola de desinformación que aseguraba falsamente que el gobierno de México quería eliminar la propiedad privada. 1. La falsa constitución. En redes sociales y mensajes de WhatsApp circuló desde la última semana de enero una captura de pantalla de un documento que algunos usuarios señalaron falsamente como el Proyecto de Nación 2024-2030, con el que acusan al gobierno de México de querer eliminar la propiedad privada. Sin embargo, el documento al que se refieren se titula Nueva Constitución Mexicana 2021 y su redacción no está relacionada con el gobierno de México. La autoría del documento corresponde al Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, organización que incluso se ha deslindado del partido Morena. 2. Un exprocurador de la República señala un falso atentado contra la propiedad privada. El 9 de febrero, el exprocurador general de la República, Ignacio Rey Morales Lechuga, aseguró en su cuenta de X que, de acuerdo al proyecto de constitución que presentaron los morenistas, se pretende abolir la propiedad privada, lo cual es falso. Y luego de ser desmentido, el exprocurador enlistó otros ejemplos que consideraba un atentado del gobierno de México contra la propiedad privada. Destacó el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus garantías de la Ciudad de México, un artículo que plantea que ninguna persona podrá ser desalojada sin mandamiento judicial y no un ataque a la propiedad privada. Morales Lechuga también aseguró que la Ley Nacional de Extinción de Dominio es peor que una expropiación, sin considerar que una persona es susceptible a la extinción de dominio solamente por la comisión de algunos delitos y luego de un proceso judicial, por lo que esta no es una expropiación ni un atentado a la propiedad privada. 3. Reciclaje del falso mensaje por periodistas y comunicadores. Entre el 1 y el 6 de febrero, algunos comentaristas y periodistas reciclaron en sus espacios de opinión y redes sociales la falsa constitución y la mentira de la eliminación de la propiedad privada. Estos comunicadores aseguraron falsamente que entre los cambios constitucionales presentados por el presidente López Obrador el 5 de febrero se encontraban aquellas que atentaban contra la propiedad privada, lo cual es falso. Entre las 20 propuestas presentadas por el presidente, no se encuentra ninguna relacionada con la eliminación de la propiedad privada. Infodemia. Miguel, creo que lo importante aquí es el contenido, que lo importante es el mensaje, pero también me parece bastante curioso que el mensajero, uno de los principales mensajeros de esta noticia falsa, fuera el notario número 116 de la Ciudad de México, ex procurador de la República en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que, en teoría los notarios son los profesionales del derecho, son los poseedores de la fe pública, y me parece muy curioso que, siendo abogado, teniendo tantos años de carrera, tanta experiencia, no supiera que la Constitución tiene solo 136 artículos y que citara una supuesta reforma al artículo 139. ¿Cómo lo ves tú?
Pues difícil que a un notario y a un ex procurador de la República se le vaya ese detalle, ¿no? Creo que más bien tiene que ver con esta guerra sucia, esta maquinaria de propaganda para desinformar a la población. Pero, ¿cómo que no hay un consejo de notarios que vigile el buen actuar de los notarios? Nadie, no hay una policía de los notarios que le pueda decir, señor, usted no mienta. ¿O los notarios pueden hacer ese tipo de tropelías e inmoralidades en redes sociales y después dar fe de distintos actos? Habría que revisar, creo eso. ¿Qué es lo que te digo? Perdón, nada más que te interrumpa, pero pues, en teoría son los poseedores de la fe pública. Pero bueno, en fin. Ese es el grave problema y por eso mi pregunta si no hay una policía de los notarios. ¿Nadie vigila cómo actúan los notarios en este país? No. Ahí está. Pero bueno, vamos con la siguiente. Hablando justamente de cosas judiciales, se desmintió hoy en el Quién es quién de las mentiras que Marco Landucci haya sido detenido por órdenes del gobierno de México, como estuvo circulando en redes sociales. El video que estuvo en redes sociales con el que afirmaban esta noticia falsa data del 22 de septiembre del 2022 y corresponde a una diligencia de requerimiento de pago y embargo de un juicio mercantil entre familiares y no, como dijeron, de una detención ordenada por el gobierno de México. Y por último, otra noticia falsa que estuvo circulando fue que Pemex, que se haya filtrado la base de datos de facturación de Pemex. Esto justamente Petróleos Mexicanos lo desmintió e informó que la base de datos de clientes para facturación está segura y que es falso que haya sido vulnerada. Además, detalló que la información difundida, esta lista que estuvo circulando en redes sociales, es una lista de proveedores y negocios que no pertenece a Pemex. Entonces ahí hay un doble juego porque filtran información que no debe ser pública, le echa la culpa de la filtración a Pemex y además hacen públicos datos que son sensibles de empresas y proveedores. Un doble daño. Miguel, también algo que cabe la pena señalar sobre esto es que no es la primera filtración o intento de filtración que intentan implantar en el imaginario público. Hace unos días, hace unas semanas, también hubo una supuesta filtración de las y los reporteros que estamos acreditados para ir a la conferencia matutina. Finalmente se determinó que no fue una filtración, sino una sustracción ilegal que aparte tenía consecuencias que pues iban a proceder después de una denuncia. Mi querido Miguel, te agradezco mucho por tu tiempo y nos vemos por acá la próxima semana. Un abrazo, bonita noche, feliz noche. Feliz Hasta noche. luego. Bye. Por cierto, esta mañana, al inicio de su conferencia en Palacio Nacional, el